Importantísima victoria del FC Barcelona en su debut en la Champions League. Bueno, en el partido de la previa esta mañana dije que ganaríamos 2-1, le acerté. Dije que marcaría Rashford y Lewandowski, pero bueno, Lewandowski jugó el día de hoy, pero no marcó. Y pues Rashford marcó un doblete, dos golazos, uno de cabeza y otro desde fuera del área a la escuadra. Tremendos golazos los del inglés. La verdad que yo en los últimos partidos de la liga, los cuatro partidos que Rashford ha jugado con el Barça, no le veíamos, lo veíamos muy ansioso, ¿no? De querer marcar, pero pues no llegaba ese gol hasta que el día de hoy se estrenó. Bueno, sobre todo contra un equipo de la Premier League, contra el Newcastle, que no, bueno, obviamente no es el Liverpool, ni el City, ni otro equipo, o el Arsenal, pero obviamente tenía muchas ganas de marcar y le salieron dos goles el día de hoy. Bueno, el Barça el día de hoy salió con este 11: Joan García en portería, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Araujo y Koundé en la defensa. En el medio del campo, Pedri, Fermín y De Jong. En la delantera, Rafinha, Lewandowski y Rashford. Bueno, vamos a estar opinando lo que ha sido este partido porque obviamente lo primero, lo principal es la victoria, no era sacar los 3 puntos ahí. Lo dije en la previa, el Newcastle iba a salir con todo en los primeros minutos. Teníamos que aguantar la presión y sobre todo a los primeros minutos muy mal del Barça. A un Barça que pues obviamente tuvo la posición del juego, ¿no? Pero en los primeros minutos le costó muchísimo, le costó agarrar el ritmo al partido. Obviamente, uh, bueno, es decir que el Newcastle esto era lo que iba a hacer, ¿no? Estando en casa, iba a ir por el partido por los primeros minutos, a marcar un gol y tratar la forma de bajarnos la moral o así, como les podría explicar, así psicológicamente, porque que te marquen un gol en los primeros minutos, pues obviamente a cualquier equipo le afecta, sobre todo psicológicamente, pero el Barça pudo aguantar los primeros minutos, que fue muy importante. Obviamente el Barça tuvo el 65% de la posesión contra el 35% del Newcastle, pero es obviamente que cuando el Newcastle tenía el balón, obviamente generaba mucho peligro. Mucho peligro, creo que tuvo más remates el Barça, pero al arco tuvo el Newcastle 6 y el Barcelona 5. Bueno, vamos a estar opinando acerca de cuáles fueron los mejores jugadores el día de hoy. Bueno, Joan García espectacular. Gerard Martín también muy bien. Pau García, Araujo un poco flojo, sobre todo en la salida de balón. Creo que Ronald Araujo se notó un poco la ausencia de Íñigo Martínez, sobre todo en esos partidos, ¿no? Que hay que tener muchísimo más el balón. Ronald Araujo, que ese es su punto débil, ¿no? Creo que para ir al choque contra un jugador creo que es muy bueno y sobre todo en las barridas y en el balón aéreo, ¿no? Pero en la salida del balón y cuando se trata de tener un poco el balón y sacar el balón demasiado rápido le cuesta un poco. A Koundé un poco más o menos, creo que también llegaban muchísimo por la banda de Koundé. A Fermín, un mal partido el de Fermín el día de hoy, muy precipitado, ¿no? Como que lo veíamos muy acelerado, ¿no? Y Pedri y De Jong muy bien en el medio del campo, sobre todo estos dos que sobre todo mantenían, ¿no? La posesión del balón, controlaban, le daban esa pausa, ¿no? Que el Barcelona necesitaba, ¿no? Sobre todo para frustrar, ¿no? A los jugadores del Newcastle. Arriba, Rashford espectacular, un poco, lo veíamos un poco precipitado, ¿no? Pero todo eso se borra con los dos goles que marcó. Mal partido Lewandowski, creo que lo intentó, pero no le salió, hay que decirlo. Creo que no todos los jugadores van a hacer buenos partidos todos los partidos, no. A Rafinha, pues más o menos también, obviamente se notó mucho la ausencia de Lamine Yamal. Creo que muchos pensábamos que hoy íbamos a ganar fácil, no, yo lo dije en la previa, va a ser un partido muy difícil, sobre todo porque a Lamine Yamal en esa banda derecha hace destrozos a las defensas. Creo que si Lamine Yamal hubiese estado en este partido el día de hoy, hubiese sido espectacular verle, no, sobre todo ver de cómo los defensas del Newcastle iban a intentar la forma de pararlo, ¿no? Pero sobre todo el Barcelona sacó estos 3 puntos que son muy importantes. Un Barça que sobre todo jugó en equipo, que esto es lo importante, ¿no? Jugar en equipo. Y para mí fue el mejor, creo que fue Pedri nuevamente. Pedri junto a John García y Rashford por los dos goles, creo que han sido los mejores, ¿no? Ah, como les voy a repetir, era muy importante sacar esos 3 puntos hoy, sobre todo porque es de visita, ¿no? Y sobre todo en el James Stadium, ahí el Newcastle siempre se crece, ¿no? Cualquier equipo que vaya siempre a veces lo pasa mal, ¿no? Así que fue muy importante.
fue muy importante sacar estos 3 puntos. Ahora a pensar en la liga, que es el domingo nuevamente contra el Getafe, es en casa, se va a jugar en el Johan Cruyff. Y pues ahí veremos qué 11 saca Hansi Flick nuevamente, porque Hansi Flick está haciendo muchos cambios. Recordemos que obviamente la temporada es muy larga, ¿no? Apenas estamos empezando lo que es la Champions. Hay otros partidos más de Champions, hay partidos de Liga. Y sobre todo se viene la Copa del Rey y la Supercopa en enero. Así que obviamente necesitamos a todos los jugadores que estén, que se incorporen. Bueno, la ausencia de Lamine Yamal no sé hasta cuándo va a regresar nuevamente, pero al día de hoy el Barcelona hizo los trabajos sin él. Obviamente no es lo mismo tener a Lamine Yamal como no tenerlo. Creo que Lamine Yamal sobre todo hace mucho peligro, hace demasiado daño, creo que provoca demasiado al equipo contrario, así que se notó un poco la ausencia. Bueno, hubieron más partidos también de la Champions League, donde el Copenhague empató contra el Leverkusen, el Brujas goleó 4-1 al Mónaco, y el Frankfurt, recordemos que el Frankfurt es un equipo que el Barça se va a enfrentar en la Champions, goleó 5-1 al Galatasaray. El Sporting de Lisboa goleó 4-1 al Kairat. El Kairat es uno de los, creo que es el segundo partido que el Madrid va a tener contra ese equipo. Bueno, y el Newcastle 2-1, 1-2 contra el Barça, y el Manchester City que le ganó 2-1 al Nápoles. Bueno, el Nápoles, recordemos que Kevin De Bruyne regresaba a casa, pero le expulsaron un jugador al Nápoles en la primera parte, ¿no? Así que el Nápoles poco pudo hacer con 10 jugadores. Si de por sí ya el Manchester City era favorito contra ese partido contra el Nápoles 11-11, ya que quedaba cuando se quedaron con 10, ¿no? Así que muy mal por el Napoli, pero recordemos que el City pues es uno de los candidatos también a esta Champions. Creo que hay varios equipos que son candidatos a la Champions. Creo que también esto se va a llevar paso a paso, ¿no? Ahorita es muy difícil dar a las predicciones quién va a ser campeón de la Champions. Creo que hay muchísimos buenos equipos, así que bueno, el Barça hizo los deberes el día de hoy, lo que tenía que hacer, ir a ganar ahí, no importaba cómo. El Barça ganó sin hacer un buen partido. El partido hoy, bueno, sí, importante porque se ganó, ¿no? Pero el Barça no es uno de los equipos como los que vimos la temporada pasada, el día de hoy. Creo que uh, muy irregular, pero bueno, lo importante era sacar la victoria, se sacó esa victoria. A mí me gustaba también, a mí me hubiese gustado que el Barça, cuando el Barça marcó el segundo gol, el Newcastle se vino abajo, moralmente, emocionalmente o físicamente se vino abajo. El Barça tuvo oportunidad, creo que el Barça tuvo oportunidad para marcar el tercero, pero como que decidieron quedarse con el 2-0, como que se conformaron, y obviamente pues el Newcastle obviamente tenía que por lo menos marcar un gol, y eso pasó. Nos marcaron un gol al minuto 90, creo que iban a ir a por todas en los minutos. Creo que si el Barça hubiese marcado otro gol, lo hubiese sentenciado, ¿no? Un 3-0 o un 0-3, perdón. Pero el Barça se dejó llevar, como les vuelvo a repetir. Ellos sabían que tenían el control del balón, tenían el control del partido, así que obviamente se relajaron. Así que, bueno, hicieron el deber, así que esto es muy importante. ¿Qué les ha parecido a ustedes este partido? Yo, la verdad, muy emocionado con Rashford. Esperemos que estos 2 goles que Rashford marcó el día de hoy le den más confianza para afrontar los siguientes partidos, ¿no? Sobre todo creo que a Rashford o a esos jugadores que son de alta calidad se les necesita para este tipo de partidos. ¿Qué importa si contra el Valencia no marcó? Obviamente que marquen los otros como Fermín, a Pedri o yo que sé quién, pero para estos partidos necesitamos a Rashford, sobre todo en esa banda izquierda, y a Lamine Yamal en la banda derecha. Será un espectáculo ver de los dos. Creo que Rafinha es muy importante también, es un jugadorazo, pero no es lo mismo tener a Rafinha como tener a Lamine Yamal, sin quitarle méritos a Rafinha, que hizo un buen partido el día de hoy. Y pues esto ha sido todo por hoy en este video. ¿Qué les pareció a ustedes el partido? Déjenme en los comentarios qué opinan. Si no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban, ya que es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo.